Toda historia tiene un comienzo, y algunos comienzos son tan crueles que dejan cicatrices eternas. Si quieres entender quién es Ayanok, G, no basta con mirar el futuro. Debes descender al origen, al lugar donde el dolor, el control y la soledad lo convirtieron en lo que es. Listo. Retomemos donde lo dejamos. Lo que están a punto de ver cambiará la forma en que entienden su historia. De repente en la pantalla aparece otra frase, el monstruo de la sala blanca, y segundos después se empieza a reproducir un video. Ayanokyuchi Kiyotaka, 9 años. Lugar desconocido. El chico entra en una sala completamente blanca. Dentro le esperan más de 10 luchadores profesionales. El niño de 9 años recibe la orden de pelear y matar si es necesario. Pocos minutos después, todos los adultos están en el suelo gravemente heridos. De pie, solo queda el niño, quien aún golpea a uno de los luchadores inconscientes con una mirada impasiva. Todos los investigadores que observan se preguntan, ¿es realmente ese monstruo un humano? Kushida, asombrada. ¿Qué es este lugar? ¿Es un niño? ¿Y qué, riendo nervioso? ¿Ese crío va a pelear contra esos gorilas? Hondo boquiabierto. ¡Imposible! ¡Eso tiene que ser una broma! Yamauchi, temblando. ¿Está matando a esos tipos? Karuizawa tapándose la boca. No, no puede ser. Sudó, sorprendido y tenso. Ese no es un niño normal. Orikita, con el ceño fruncido. Aya no Koji. ¿Quién eres realmente? Hirata, conmocionado. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿De verdad un niño está haciendo esto? Sakura, en voz baja, temblando. Esto es aterrador. No parece real. Ayanokyuchi Kiyotaka fue un niño casi indeseado, no porque fuera un error, sino porque su propósito era ser una rata de laboratorio que estaba condenada a morir. En su inicio, todo fue extraño y malicioso. El nacimiento fue pactado entre Atsuomi, su padre, y una mujer que había conocido en sus días en la política japonesa, que por cierto era una cariñosa, la cual firmó un acuerdo de no volver a tener interacciones con el niño después del nacimiento. Además, su madre fue quien le puso el nombre de Kiyotaka, el cual provenía de su amante secreto. En general, todo un desvarío. Y desde ese momento, ella desapareció de Japón viajando al extranjero. El objetivo de Atsuomi era claro, demostrar que la Sala Blanca era un sitio donde podías enviar a tu hijo. Hirata, apretando los puños. ¿Cómo alguien puede abandonar a su hijo así? No hay justificación para eso. Sakura, con tristeza, debió sentirse tan solo. Desde el principio. Ike, ¿ahora qué es esto? ¿Una historia de origen? Horikita, analítica. Parece su pasado, su nacimiento. Esa mujer, ¿es su madre? Kushida, conmocionada, firmó para no volver a verlo. ¡Qué cruel! Yamauchi, sorprendido. ¡Le puso el nombre de otro hombre! Sudó, molesto. ¿Qué clase de padre entrega a su hijo a un infierno así? Para demostrarlo, envió al suyo propio, pero algo ocurrió. Él tuvo la idea que para esta generación de niños, la cuarta, en vez de seguir el plan de estudios de 10 niveles, los cuales iban a ser progresivos y aumentando generación por generación, para ver las diferencias y corregir problemas, la cuarta generación fue entrenado con el plan beta, el nivel más alto de todos y el más extremo, cuando deberían haber sido entrenados en el plan 4. Aunque los educadores principales intentaron detenerlo, él dio la orden, y para la edad de 9 años, de los más de 70 niños de la cuarta generación, solo quedó uno. Pero no nos adelantemos. Veamos cómo fue la matanza que la cuarta generación vivió, y cómo fue que se creó el monstruo que es ahora Ayanokyuchi Kiyotaka. Orikita, seria. Lo entrenaron al máximo desde que era un bebé. Hirata, impactado. Esto no es entrenamiento, es tortura. Y aún así, él siguió adelante. Sakura,
casi susurrando. Es como si hubieran borrado su niñez. Ike, impactado. De 70 niños, ¿solo él quedó en pie? Hondo, conmocionado. ¿Sobrevivió solo? ¿Cómo? Karuizawa, temblando. Eso no es una escuela, es una prisión. Toda la información proporcionada de los eventos ocurridos en este experimento es narrado por Ayano Kyoji, pero no el Ayano Kyoji de ahora, sino el de cuando tenía de 2 a 11 años. Todos los pensamientos que escucharás a continuación provienen de lo que se supone, y digo se supone, que es un niño. Desde que nació, él solo veía blanco, paredes, suelo, techo, todo estaba inundado de ese color solitario. En medio de ese distópico lugar tenemos el cómo él veía esta situación. Día tras día pasaba más y más tiempo mirando al techo. Al principio lloré porque extrañaba a la gente, pero luego supe que nadie iba a venir a ayudarme. Las emociones eran completamente privadas desde el inicio. Todos los adultos encargados de dar comida y entrenarlos no tenían expresiones. Los 2 primeros años fueron como los de cualquier bebé, pero cuando cumplió 2 años tuvieron su primera prueba, donde Ayano Kyoji Kiyotaka hizo algo verdaderamente aberrante para un niño de su edad. Kushida, triste, estuvo solo desde que nació. Orikita, mirando seria la pantalla. Nadie lo consoló. Nunca. Hirata, con el ceño fruncido, conmovido. Esa mirada no es la de un niño cualquiera. Es como si hubiera aprendido a sobrevivir, no a vivir. Sakura, voz suave, apenas audible. ¿Cuánta tristeza puede cargar a alguien tan joven sin romperse por dentro? Ike, serio por una vez. Nunca fue un niño. La prueba era simple. Para los más de 70 niños de la 4ª generación, los instructores se ponían delante de cada niño extendiendo sus manos. En una de ellas colocaban un caramelo y le daban unas órdenes. Obviamente ninguno de los niños entendía las palabras, pero sentían cómo hacerlo de alguna forma. Una vez explicado, los instructores ponen detrás de sus espaldas las manos para cambiar la posición del osito. Todo esto podría ser una simple prueba, pero Ayano Kyoji hizo algo simplemente absurdo para un niño de su edad. Cada vez que acertaban, les daban el osito y se iba volviendo más difícil. Primero enseñaban en qué mano lo habían puesto, luego pasan a esconderlo. Era un 50-50. O eso podría parecer a primera vista. A diferencia de la mayoría de niños, Ayano Kyoji no escogió una mano al instante. Primero miró a los otros niños y se dio cuenta que el resto lo tenía en la mano derecha, así que concluyó que su instructor también lo tendría en la derecha, y así fue. Pero en la siguiente ronda, hasta que todos los niños no hubieran seleccionado una mano, los instructores no mostrarían el osito, así que no le quedó otra más que seleccionar una de las dos al azar. Pero algo sucedió. El osito no estaba en ninguna de las dos manos. En la siguiente ronda todo fue igual, cada niño seleccionó una mano. Todos los niños en la sala, menos uno solo, Ayano Kyoji Kiyotaka, que no había seleccionado ni la derecha ni la izquierda. El chico apuntó a la espalda del instructor. ¿Sudó? ¿Un bebé deduciendo todo eso? Orikita, sorprendida. Observa, piensa, calcula. Kushida, en voz baja. No era un niño, era un experimento. Hirata cruzado de brazos, con el ceño fruncido. Escucha cómo lo explica. Como si las emociones fueran simples datos para un experimento. Sakura, con la mirada baja, apenas susurrando. Eso no es pensamiento infantil. Es como si lo hubieran forzado a entender el mundo sin sentirlo. Ellos nunca habían recibido la orden de señalar solo las manos, pero todos lo habían asumido. Todos menos él, quien fue capaz de mirar más allá. Pero en esta ocasión, el osito sí que estaba en la mano derecha. Y viendo esto, el niño de 2 años se plantea esto en su mente. Pensaba que tenía las manos vacías al esconderlo detrás de la espalda, pero en realidad las tenía en la mano derecha. Entonces, ¿simplemente me perdí en el 50-50? ¿Y realmente nunca estuvo escondido en su espalda?
¿O después de esconderlo 2 veces, lo sostuvo en su mano derecha, anticipando que lo leería de esa manera? La posibilidad de que ambas manos estuvieran vacías era mucho más probable de que hubiera algo. Esto no es un pensamiento de un niño de 2 años, pero aún hay más. En la siguiente ronda, a pesar de haber fallado y ser el único en hacer esto de todos los niños, él volvió a escoger su espalda, dando por hecho que era la mejor opción. Esto no era un pensamiento propio de un niño de 2 años, ni siquiera muchos adultos podrían llegar a este razonamiento de ver más allá de lo establecido en la mayoría de situaciones. De todas formas, esto es solo el inicio. Cuando acabó la prueba, los instructores se reunieron enfrente de los niños. Estos no entendían qué estaban diciendo, ya que no les habían enseñado a hablar. Pero otra vez, Ayano Kiyoshi dijo algo simplemente ridículo. Escuchando la conversación que tenían sobre él, aunque él no lo sabía, pensó para sí mismo: memorizaré el sonido de su conversación para más adelante rescatarlo de mis recuerdos y poder entenderlo. En esta conversación, todos los investigadores concluían que ese niño no era normal. Era la única anomalía de toda la generación. Mejor dicho, la única anomalía de toda la historia de la Sala Blanca. Hirata, impresionado, incluso de niño, ya pensaba como un adulto. Eso no es normal. Sakura preocupada. Es como si nunca le permitieron ser un niño. Orikita, impactada. Está recopilando datos. Con 2 años, Yamauchi, en voz baja. Es un genio. Uno aterrador. Karuizawa, mirando la pantalla. No debió pasar por eso. Los siguientes 7 años pasaron mientras día tras día, semana tras semana, mes tras mes, la cuarta generación se iba haciendo más pequeña. A la edad de 9 años, solo quedaban 2 niños, Ayano Kiyoshi y Shiro. El segundo abandonó por su propia voluntad al querer salir de ese infierno. Pero antes de que él abandonara, vamos a hablar de Shiro. Él había estado siempre por detrás de Ayano Kiyoshi, el mejor de la Sala Blanca hasta la fecha, pero a día de hoy él no podía ni acercarse, tanto en combate como en estudios. Tal era la diferencia que Shiro solo había podido ganarle la primera y la segunda vez. A partir del tercer combate era cuando Ayano Kiyoshi de alguna forma se adaptaba y desde ese momento Shiro no conseguía ganar ni una sola vez contra él. Esto se repitió en todas las disciplinas: boxeo, karate, judo, no importaba, siempre era el mismo resultado. Después de este último combate, donde se nos revela esta información, Shiro definitivamente abandona la Sala Blanca. Sudó frunciendo el ceño. No le dio ninguna oportunidad. Ike fue el único que casi lo alcanzó. Orikita, pero cayó. Kushida, con tristeza, se quedó completamente solo. Karuizawa, en voz baja. Nadie puede soportar eso. Hirata, con expresión seria, apretando los puños. Y aún así, él lo soportó, como si estuviera acostumbrado a perderlo todo. Sakura, con los ojos llenos de lágrimas. No debería llamarse fuerza. Eso es sobrevivir sin amor. Y ahora llegamos a la escena del principio del vídeo. Sin ningún otro niño contra el que entrenar, los investigadores traen a luchadores profesionales a los cuales pagarán por enfrentar al máximo al niño. Obviamente para ellos esto es sumamente ridículo y extraño. 10 hombres entrenados de más de 90 kilos contra un niño de 9 años que apenas pesaba 50 kilos. Sin embargo, el niño se le permite escoger un arma: cuchillo, pistola aturdidora, bate. En el suelo había tirado un sinfín de armamento. Armamento el cual él ya había utilizado en la Sala Blanca. Su elección fue una porra extensible, y con ella, en unos pocos minutos, todos los adultos habían sido aporreados hasta quedar inconscientes. Hond, alarmado, desconcertado. Espera, esta escena es la del principio. Ike, mirando con los ojos abiertos, retrocede. Sí, es la misma. El tipo que destruyó a más de 100 hombres. Orikita, sorprendida, un hilo de voz. No puede ser. Se lleva una mano a la boca. Ese niño siempre fue
Ayanok, Ji, Sud, con la voz temblorosa. Desde el inicio, era él. Todo este tiempo fue él. Yamauchi, aturdido, pálido. Nosotros vimos esto al principio, pero nunca imaginamos que sería el Karuizawa voz rota. Bajando la mirada, me pregunté quién podía hacer algo así. Se le quiebra la voz. Nunca imaginé que era Kiyotaka. Kushida casi gritando, frustrada. Lo tuvimos frente a nosotros desde el primer día, y ni siquiera lo vimos. Sakura, con miedo, dando un paso atrás. El monstruo del principio, susurra. Estaba en nuestra misma clase. Hirata, serio, con una mezcla de tristeza y respeto. Nunca fue una persona común. Ese día, cuando comenzó todo, ya estaba mostrando quién era realmente. Después de ese incidente, Ayanokichi Kiyotaka siguió entrenando en la Sala Blanca hasta la edad de 14 años, donde debido a unos problemas políticos que aparecen en el volumen 0, esta se cerró durante un tiempo. 2 años después de salir, Ayanokichi Kiyotaka ingresó a la preparatoria de educación avanzada donde tiene lugar la serie. Esta es la historia de cómo se formó el monstruo de la adaptabilidad, Ayanokichi Kiyotaka, un genio natural el cual es capaz de adaptarse y de aprender y absorber cualquier conocimiento en cualquier disciplina. Silencio en la sala de cine. Kushida, en voz baja, ahora entiendo por qué eres así. Horikita cruzando los brazos. No fue su elección. Lo formaron así. Karuizawa, mirando al Ayanokoji real. Aún puede sentir algo. Ike, mirando al suelo. Esto fue demasiado. La pantalla se oscurece. Nadie dice. Solo silencio. Sin nadie esperarlo en la pantalla aparece. Y ahora que han visto lo que ocultaba el presente, prepárense para enfrentar el peso de su futuro.